tardes a todos. Primero agradecer a Conavio la invitación y una disculpa de Víctor Suárez, lo comisionaron, está ahorita en Veracruz, ¿no?, atendiendo una diligencia, ¿no?, y por lo cual no pudo estar, ¿no? Lo que nosotros les vamos a plantear como SADER es lo que se está haciendo en la Subsecretaría, ¿no?, de Alimentación y Competitividad que él está dirigiendo, que tiene que ver con la autosuficiencia alimentaria, ¿no? Lo primero que nosotros nos preguntamos, ¿no?, es cuando asumimos, ¿no?, las funciones que estamos asumiendo ahora, nos hicimos dos preguntas. Si había una razón para modificar las políticas públicas, ¿existían razones para modificarlas o no? Y la segunda, ¿cuál debiera de ser, si la razón era así, había que modificar las políticas públicas, cuáles debieran de ser los cambios o las modificaciones que se tendrían que hacer, ¿no? Decidimos contestar primero las razones de por qué sí había que cambiar la política pública, ¿no? En principio dijimos, debemos de abandonar la concepción de reducir lo rural solamente a 2.500 habitantes, ¿no? Y estamos hablando nosotros que un acercamiento más adecuado es hasta 15.000 habitantes, ¿no? Y eso ya nos da un panorama distinto de lo rural, porque nos han dicho en el país que somos un país, que somos urbanos, ¿no?, porque nuestra población está concentrada. Pero si vemos la distribución, vamos a encontrar que en 800 municipios de este país, toda su población habita en localidades menores a 2.500. Y si usamos el criterio de 15.000, nos vamos a 1.800 o 1.900 municipios, ¿no?, donde toda su población, toda, está en localidades menores a 15.000 habitantes. Entonces, en términos absolutos, sí somos un país más urbano, pero en términos de distribución, somos un país rural, ¿no? Y eso cambia toda la política pública, ¿no? El otro elemento es que venimos combatiendo la pobreza, y en el ámbito rural la pobreza ha sido constante, permanente, consistente, ¿no? Incluso muchos hablan de ruralidad como sinónimo de pobreza y ya nos hacían el señalamiento, ¿no? No más para dar un dato, 2/3 partes de la población en pobreza extrema vive en zonas rurales. Si bien la agricultura, ¿no?, y nos dijeron que habíamos estado, ¿no?, que ahora somos un país superavitario, hay que decir que el crecimiento de la producción agrícola es el sector que menos crecía con respecto al Producto Interno Bruto, es el que menos aporta, ¿no?, y eso habría que cambiarlo. Pero no solamente eso, sino que el ingreso de la población rural, ¿sí?, es un ingreso estancado, ¿no? Más del 54% de la población rural recibe 2 salarios o menos, y un 25% no recibe salarios, ¿no? Es trabajo familiar, ¿no?, que aporta a las actividades rurales, ¿no? Y entonces decíamos, si ese es el panorama, ¿no? Después se hace mención y se nos dijo, ¿no?, que estamos importando mucho, pero no se nos decía que estamos importando 120 millones de toneladas en los últimos 6 años de los 6 cultivos estratégicos que señala la Ley de Desarrollo Rural Sustentable: maíz, frijol, trigo, arroz, soya y sorgo, ¿sí? Es decir, cada año 20 millones de toneladas, ¿no?, con todas las implicaciones que esto tiene que ver. Y las razones de estas importaciones, ¿no?, tenían que ver con apoyos indirectos, ¿no?, o encubiertos, especialmente en los Estados Unidos, ¿no?, diferencias en las estructuras, ¿no?, de mercado y de producción, ¿no?, en los distintos países con los que tenemos relaciones, ventas a precio de dumping, ¿no?, regulaciones, ¿no?, autoritarias, ¿no?, y que nos sucede que nos las cambian constantemente, como el caso ahora del jitomate que nos sucedió recientemente, ¿no?, limitaciones para acceder a los mercados, ¿no?, favorecimiento de una política pública, ¿no?, de la importación, pero no del apoyo a los cultivos básicos, ¿no? Otro de los problemas, ¿no?, y aquí nos referimos a muchos de los trabajos que han hecho
Conavio, el Grupo Geo, etcétera, es el problema de los suelos, ¿no? Y hay que señalarlo, el problema de los suelos en México es grave, ¿no? Por una razón fundamental. En los últimos 60, 70 años se ve el suelo como un factor inerte, ¿no? Como algo muerto, ¿no? Y entonces por eso hay que aplicarle y aplicarle y aplicarle fertilizantes y otros no se le ve como un factor vivo, ¿no? Y entonces eso ha traído erosión, ¿no? Y el elemento que ya señalaban, que no me voy a detener, los últimos 30 años, ¿no? El problema de la obesidad, ¿no? Déjenme decirles que no ha sido un problema de dinero, porque si nosotros revisamos lo que es el programa especial concurrente, en los últimos 16, 17 años hubo mucho dinero, ¿sí? Bastante dinero. El problema es que este dinero estaba fundamentalmente orientado a bienes públicos individuales, privados individuales, una gran regresividad, el programa menos regresivo que era el Proagro, después el Procampo, después Proagro y ahora Producción Pro del Bienestar, el 60% de los productores, ¿no? Recibían apenas el 20% de los recursos públicos de este programa y era el menos regresivo de todos, ¿no? El desacoplamiento de las distintas estrategias de intervención, cada una de las secretarías, ¿no? Intervenía, ¿no? E incluso nos peleábamos en los territorios, ¿no? Dábamos incentivos encontrados, ¿no? Y un excesivo número de programas, solamente en el PEC, ¿no? Y nunca se supo realmente cuántos son los que no lo analizábamos, los que lo revisábamos. Se habla de más de 150 programas, pero ahí no venía toda la descripción de los programas, ¿no? El caso nuestro, ¿no? Teníamos un programa de pequeños agricultores y había 11 programas al interior de ellos, ¿no? Y entonces si así le sumamos, podríamos sumar más de 150 programas, ¿no? Una falta de claridad en la población objetivo, ¿no? Y en la focalización de los programas, ¿no? Incluso todavía es un problema que estamos arrastrando en la Secretaría, que cada área define, por ejemplo, al pequeño productor de una forma distinta, ¿no? Y un elevado burocratismo para acceder a los programas, ¿no? Incluso era un poco más o menos como tratar de entrar a las universidades, ¿no? Del total de las solicitudes, no más del 10% tenía posibilidades de acceder a los programas, especialmente de la Secretaría, ¿no? Y entonces nos planteamos cuál debiera de ser el distintivo de la nueva política pública, ¿no? Que significará un cambio sustancial, ¿no? Y aquí sí queremos hacer un señalamiento, no es algo que lo hayamos logrado nada más nosotros, ¿no? El esfuerzo de cambiar la política pública es un esfuerzo de muchos, ¿no? De organismos multinacionales como la FAO, ya lo señalaban aquí, de organismos como Conavio, ¿no? Con otras instituciones que pelearon por cosas para que se enfocaran los apoyos en pequeños productores, distintas ONGs que plantearon, ¿no? La necesidad de que los apoyos fueran menos regresivos, como es el caso de la página Subsidios y Fundar, ¿no? Todos ellos en conjunto lograron, ¿no? Que nos planteáramos y dijéramos una serie de cambios en la política, ¿no? Y entonces el primer elemento que estamos planteando, ¿no? Es que sí tenemos que pensar en lo que producimos, ¿no? Y en los alimentos que producimos, ¿no? Y para eso tendríamos que pensar, ¿no? En asegurar el abastecimiento de los alimentos básicos, ¿no? Por eso es el planteamiento de que el programa Producción para el Bienestar se esté concentrando fundamentalmente en maíz, trigo, frijol y arroz, y en el caso del trigo es el trigo panificable, ¿no? Y en el caso del maíz es fundamentalmente maíz amarillo, ¿no? Que es este maíz blanco, ¿no? Y entonces ese es uno, ¿no? De los elementos importantes, ¿no? De la estrategia de autosuficiencia, ¿no? De tratar de garantizar de estos 4 cultivos el abasto alimentario, ¿no? Estamos pensando en el concepto de autosuficiencia alimentaria, ¿sí? Pero no en el concepto tradicional de que hay que garantizar la producción mínima de una serie de nuestros productos, sino en el concepto ampliado de autosuficiencia alimentaria, que tiene que ver con la producción de semillas. No es suficiente solamente producir alimentos, tenemos que producir nuestras propias semillas, ¿no? Especialmente de estos cultivos, tenemos que producir nuestros insumos, ¿no?
No es suficiente solamente, ¿no?, traer, como lo estábamos haciendo hasta ahorita, ¿no?, grandes importaciones de fertilizantes, ¿no?, sino también producir y especialmente fertilizantes biológicos, ¿no?, que es lo que tenemos que generar, ¿no? Entonces, por eso estamos hablando de una autosuficiencia alimentaria ampliada. El segundo elemento que se planteó, ¿no?, en la Secretaría es identificar con claridad el sujeto colectivo de atención, ¿no? Y a nosotros nos queda claro que el ejido y la comunidad y los pueblos originarios juegan un papel fundamental y central en las políticas públicas que se deben de impulsar en este gobierno. En principio, porque este conjunto de propietarios, ¿sí?, 7.5 millones de propietarios que tenemos ahora, que nunca los habíamos tenido en ninguna época de la historia anterior, ¿no? Tenemos más propietarios que los que tenemos ahora, los habíamos tenido en cualquier momento de la historia, son dueños del 90%, 95% de este país, ¿sí? Aquí ustedes no van a encontrar un solo espacio en este país que no esté ocupado por un productor pequeño, mediano, ¿no?, fundamentalmente, o uno grande, ¿no? Está ocupado todo, ¿no? No hay un pedazo de tierra que esté solo, ¿no?, lo tienen estos productores. Entonces hay que fijarnos en ellos. Romper incluso también estas percepciones de que es mejor un tipo de propiedad que otro, ¿no?, que fue mucho lo que predominó, ¿no? Se ponía la propiedad ejidal en algunos momentos como mejor que la propiedad privada o la propiedad privada que la ejidal. Déjenme decirles que son prácticamente iguales. En términos de tamaño del predio, 75% de los pequeños propietarios tienen menos de 5 hectáreas, los ejidatarios igual menos de 5 hectáreas, ¿no? Ambos producen fundamentalmente maíz y frijol, son de edad avanzada, 58, 59 años, 20% de las mujeres, ¿no?, son propietarias de tierra en ambos tipos de tenencia, ¿no?, fundamentalmente son de temporal, no reciben financiamiento. Entonces había que romper con esa visión de, ¿no? El siguiente elemento es darle prioridad a los pequeños y medianos productores, ¿no? En principio, porque representan el 90% de nuestros propietarios. Estemos o no estemos de acuerdo en este país, esa es la característica de nuestra agricultura, no la gran agricultura. La mayoría de nuestros productores tienen 20 hectáreas o menos y 7 de cada de ellos, 10 de ellos tienen menos de 5 hectáreas, ¿no? Entonces tenemos que dar respuesta a ese tipo de agricultura, no a otra, ¿no? Después generan la mitad de la producción nacional, no el 30%, es la mitad de la producción nacional ese tipo de productores. Pero de algunos cultivos son los únicos productores de esos cultivos. Es decir, la gran agricultura se concentra en 30 productos. Nosotros estamos produciendo en cultivos anuales alrededor de 300 cultivos y en perennes alrededor de 200 que más o menos se producen, ¿no?, con cierto volumen, pues muchos de estos son exclusivamente producidos por este tipo de agricultores. Generan el 60% del empleo, el pagado, no el de la mano de obra familiar que uno esperaría, ¿no? No, el pagado, ¿no? Son importantes administradores, ¿no?, o suministradores de la agroindustria. ¿Quién produce el tequila, el agave, bueno, el tequila, el mezcal y las cervezas? Pequeños agricultores. ¿Quién produce el aguacate que está de moda? Pequeños agricultores. ¿Quién produce el café? Pequeños agricultores, ¿no? La mayoría de estos productores son pequeños, ¿no? Y como ya se señalaba anteriormente, ¿no?, mantienen la diversidad genética y alimentaria. Entonces tienen un papel central, ¿no?, y fundamental en el desarrollo de la agricultura de este país. El otro elemento importante que incluso ha sido parte de la discusión en este país en los últimos es hay que entregar los apoyos de manera directa sin intermediarios. Si en algún ministerio había una, ¿no?, captura de los subsidios, era en el Ministerio de Agricultura, ¿sí? Y entonces el planteamiento es desaparezcamos toda esa intermediación, que el dinero sí llegue, ¿no?, al productor, porque nosotros tenemos muchos de los programas que al productor en el camino para poder acceder a ese apoyo le llegaba el 20 o el 30%, ¿no? Y muchos ni siquiera eran productores, ¿no? Y entonces lo que se está planteando es de la TESOFE directamente al productor, ¿no? El otro elemento es construir a un sistema agroalimentario justo, saludable y sustentable, ¿sí?
Y en eso estamos planteando hacer la transición del modelo de revolución verde a un modelo de agroecología, ¿sí? Y eso es lo que estamos planteando como acompañamiento a la producción, ¿no? Que fundamentalmente promovamos, ¿no? Prácticas, ¿no? Que nosotros las denominamos, ¿no? Y que lo hemos recogido de un conjunto de investigadores y organizaciones que ya lo están haciendo en la agroecología, de una agricultura de conocimientos integrados, ASIMISI, así le llamamos, que tiene como principio el uso de bioinsumos, el ver al suelo como un elemento importante, ¿no? Que tiene vida, ¿no? Y lo que hay que hacer es aplicar la energía, no fertilizantes, ¿no? Después se necesita tener una atención directa a los sujetos de atención. Y por eso se está planteando la construcción de los centros integradores del bienestar, ¿sí? Si ustedes revisan el conjunto de las estructuras que tenían las secretarías, estaban deshechas. Incluso en nuestro caso, muchos de los CADER estaban cerrados o los atendían prestadores de servicios, ¿no? Que en el momento en que no había apoyos no estaban, ¿no? Y entonces lo que se está planteando es que estos centros integradores, ¿no? Del bienestar, ¿no? Se vuelvan la estructura de atención más directa a la población, ¿no? Y estamos hablando que en zonas rurales va a haber 9,000, ¿no? Que la distancia entre un productor y este centro va a ser no más allá de 1 hora, hora y media caminando, ¿no? Cuando nosotros tenemos ahorita muchos de los centros totalmente alejados, ¿no? La distancia debe ser 7.5 kilómetros de distancia, ¿no? En este modelo de agroecología hemos estado planteando también acompañarnos, ¿no? Incluso lo estamos discutiendo con un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, con organismos multinacionales, ¿no? Como es el caso de la FAO, ¿no? Hoy pueden ustedes leer el artículo de Víctor Toledo que escribe respecto, ¿no? A esta propuesta o esto que venimos desarrollando en tratar de hacer un convenio con la FAO, ¿no? Para cambiar el modelo de atención. Primero, no estamos planteando contratar solamente extensionistas, porque decimos que no alcanzan los recursos, ¿sí? Y segundo, no van, ¿no? Yo soy agrónomo de origen y la mayoría de los agrónomos no estamos yendo a las zonas alejadas, ¿no? A distancia, por muchas razones, desde los malos pagos hasta el tema de la violencia. ¿Qué tenemos que hacer? Es primero reconocer las capacidades locales. Y entonces nos hemos planteado que los primeros técnicos deben de salir de las propias comunidades y son muchos de productores líderes de ahí o campesinos o hijos de los campesinos que conocen la actividad, que la están haciendo, ¿no? Y sobre esa es nuestra base fundamental. Hacer escuelas de campo, intercambios entre ellos mismos, ¿no? Pero esa es la parte fundamental. Y después con este grupo de investigadores de muchas de las universidades de nuestro país es formar un sistema de formación de estos jóvenes y de estos técnicos, ¿no? Comunitarios, para que sean ellos los del contacto, ¿no? Sean los que capacitemos y formemos, porque decimos que en la medida que tengamos más personas haciendo agroecología, ¿no? ¿no? Vamos a tener más posibilidades de cambiar el modelo, ¿no? Después el elemento específico ya del programa de producción al bienestar, ¿cuáles fueron los cambios centrales y distintivos? Primero, después de muchos años, acotamos producción para el bienestar hasta 20 hectáreas, ¿sí? Todos los productores de más de 20 hectáreas fueron eliminados del padrón, ¿no? Esta es una lucha de años, ¿no? Y déjenme decirles, el diseño inicial del Procampo había establecido 20 hectáreas, ¿no? Y en ese tiempo, ¿no? Dijeron, no, ¿cómo 20 hectáreas? A todos los productores, ¿no? Entonces llegaba a apoyar a productores con 250 hectáreas, 150, grandes cantidades. Los últimos años eran 80. Aquí nosotros dijimos, y ustedes lo pueden ver ya en nuestros lineamientos, hasta 20 hectáreas, ¿no? Después, el segundo era resolver un problema que el Procampo no lo había hecho. Cubrió muy bien Sinaloa y cubrió a todos los productores, ¿sí? Pero se le olvidó ir a las zonas indígenas del centro y sur del país. Nosotros estamos haciendo la incorporación de 250,000 indígenas, ¿no? De localidades de alta y muy alta marginación, ¿no? Incluso Víctor ahorita están en Veracruz, ¿no? Están haciendo este trabajo, ¿no?
en Oaxaca, Veracruz, Guerrero y Chiapas, ¿no? Fundamentalmente, que es donde tenemos la mayor parte del padrón, ¿no? Pagar antes de la siembra. Nosotros en este año tuvimos que pagar un adeudo de la administración pasada porque no le habían pagado a los de otoño-invierno, ¿no?, lo que ya se les había pagado, y se pagó. Y ahorita, de todos los productores que están en producción para el bienestar, llevamos ejercido el 85% del presupuesto, es decir, pagamos antes de la siembra, porque no tiene sentido dar un estímulo si no se va a usar para lo que se quiere usar, ¿no? Y entonces si se daba después, ya no importaba. Entonces, ese es el otro cambio. Desaparecimos el PIMAP. El PIMAP era un programa de maíz y frijol, decíamos, en la misma secretaría, 2 programas iguales, ¿no? Entonces desapareció el PIMAP, se incorporan los productores y en este estamos levantando el censo, y déjenme decirles que de cada 3 productores que hemos buscado, solamente hemos encontrado 1 de lo que llevamos. Quiere decir que había muchos productores que estaban inscritos en el padrón, que recibían recursos, ¿no?, pero ni siquiera tenían tierra, ¿no? Centrarse en los 4 cultivos básicos, ya lo había dicho. Estamos construyendo un padrón único, ¿no?, de beneficiarios con predios georreferenciados. Si no hacemos los predios georreferenciados, ¿no?, que sepamos que el dinero le está llegando a un productor que sí tiene un predio, ¿no?, que no hay otras personas en ese predio, ¿no?, eso nos va a permitir para muchas cosas, tomar decisiones en términos de qué características hay, ¿no?, climatológicas en ese territorio, de suelo en ese territorio, poder diseñar intervenciones, ¿no? Y déjenme decirles que aquí, ¿no?, hemos establecido, ¿no?, diálogo con Conavio para cruzar la información que genera Conavio con la información que generamos nosotros en el CIAP, cruzarla y de esa manera poder decir el impacto que tenía nuestro programa y ver las medidas que debiéramos de tomar, ¿no?, para evitar que se esté sembrando en zonas que no se debe de sembrar, ¿no? Por estas decisiones también ya se decidió que producción para el bienestar se debe de sumar café y caña. Entonces, nuestro padrón va a crecer a cerca de 3 millones de productores, ¿no? Y déjenme decirles que con eso estamos dando apoyo en los estados como Oaxaca, Guerrero y todo, al 80-85% de los productores que existen en ese estado, ¿no?, lo que nunca se había hecho antes, ¿no? Y lo otro, tener una acción activa, ¿no?, activa para la rendición y transparencia ¿no?, la rendición de transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Hemos diseñado para que la información que estamos generando de producción esté pública, ¿no?, pueda ser revisada, pueda ser consultada, ¿no?, en términos de que yo pueda poner el nombre de un productor y que aparezca ahí, y que el mismo productor pueda ver dónde va el seguimiento de… Y aquí sí, lo decimos, nos estamos encontrando con dificultades porque hay limitaciones en las instituciones, ¿no?, y el mismo gobierno que te dice, no, es que eso es de ONGs, ¿no?, eso no es de ustedes, los portales están muy cerrados, pero nosotros estamos peleando y esperamos ya en el próximo mes sacar el padrón completo de lo que llevamos registrado y lo que llevamos pagado, ¿no?, en la idea de estar dando información, ¿no?, porque muchos de los que estamos ahora ahí fue mucho de lo que hicimos, ¿no?, desde el sitio Subsidios al Campo, y nos planteamos hacer, ¿no?, esos son los cambios, ¿no?, que estamos haciendo, ¿no?, y de por qué las razones de sí cambiar y de sí apostarle a algo diferente, ¿no?, y sí creemos que es importante las observaciones, los señalamientos que ustedes nos pueden hacer en la idea de esto, enriquecerlo, ¿no?, porque sí estamos convencidos, ¿no?, que si lo que se llegó a hacer ahorita fue producto de la participación de muchos, no tenemos por qué ahora restringirla, ¿no?, sino buscar la participación de muchos para lograr estos cambios, ¿no? Muchas gracias.